6 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Está con nosotros Pedro Cornelio von Eiken. Espero haberlo pronunciado bien. Pedro tiene una extensísima trayectoria como diplomático. Fue embajador en Haití. Además trabajó en las embajadas de Cuba, de Alemania. Me estoy olvidando de Finlandia. de Finlandia, que ahora que tiene una particularidad que ya iremos a charlar en la entrevista. Está en la ciudad porque presentó su libro Testigo de una revolución traicionada. Sobre lo que pasó en Cuba con la revolución y cómo está hoy la isla. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Es un placer, un placer. Ayer presentamos el libro en la Biblioteca Popular López Jordán. ¿Cómo te fue? Muy lindo, muy bien, muy bien. Vendí libros. Ajá. La gente se interesó mucho. Sí. Bueno, primero gracias porque me acabas de regalar uno, así que muchísimas gracias. Hay un montón de lugares por donde empezar, pero arranquemos por el libro. Contame un poco, bueno, qué es Testigo de una revolución traicionada, qué es lo que vos ves de Cuba, qué es lo que viste en el momento en el que te tocó laburar en Cuba y cómo estás hoy. Sí, empezamos por el título y el libro. El libro es un breve resumen de mi tesis doctoral en ciencia política. Yo me gradué en el 81 y en el 2021 me doctoré, o sea, defendí la tesis doctoral que el curso empezó hace 6 años. Dije, quiero terminar, ya me estoy por jubilar, y en Haití terminé la tesis y el año pasado la defendí en la UCA, en la Universidad Católica. Así que bueno, después, al año siguiente me dijeron, ¿por qué no escribís un libro que tenga lo más importante? La tesis es muy académica, mucha cita, mucha metodología de la investigación, hacer 450 páginas, hacer algo más chico, y esto tiene la tercera parte, pero resume lo fundamental para el gran público, más ameno, más lenguaje más general, sobre lo que vi. Igualmente en el libro hay una referencia para el que quiera a la tesis que se encuentra en el repositorio digital de la UCA. Para el que quiera profundizar, lo puede hacer ahí. Por supuesto. Claro, el título del libro es un poco más atrevido y más controvertido que el de la tesis, que es muy académico, la revolución cubana 50 años después, etcétera, los factores internos y internos de la gran crisis. Yo me fui de Cuba en el 2009, fue 2006-2009, cuando además la revolución cumplía 50 años. Entonces justo, después lo actualicé a 10 años y al año pasado, por las manifestaciones en Cuba, etcétera. Lo primero que me pregunta la gente, Pedro, ¿por qué ese título? ¿Por qué traicionada en el libro? ¿Para que se venda solamente? No, le digo, porque entonces te empiezo a explicar. La revolución rusa de Lenin en el 17, la revolución china con Mao, la norcoreana, la vietnamita con Ho Chi Minh, de entrada se sabía que ellos perseguían el marxismo-leninismo. De entrada se sabía eso. El bolchevismo del Lenin, revoluciones honestas. Claro, esto no fue así. No fue así. Doblemente traicionada. ¿Cuál fue la primera? Fidel Castro en la Sierra Maestra dio entrevistas al New York Times, fue el famoso periodista Matthews en la Sierra, y al principio de la revolución también, los primeros 2 años, no hablaba en absoluto ni de socialismo, ni de comunismo, ni de colectivización agrícola, nada de eso. Había 2 comandantes de la revolución que sí eran confesos comunistas, el Che Guevara y Raúl Castro, su hermano, que ya había estado en Moscú hacía tiempo. Pero Fidel se cuidaba mucho. Visitó América Latina enseguida de triunfar, visitó Washington, lo vio a Richard Nixon, vicepresidente en esa época. Va a haber elecciones, va a haber pleno empleo, vamos a volver a la Constitución de 1940. Claro. Y había 2 comandantes, varios de la revolución, que lo único que querían era sacarlo a Batista, a la corrupción, al juego, pero no al comunismo. Esa fue la primera traición, cuando en el año 61, con la excusa de la Bahía de Cochinos, de la invasión de cubanos exiliados en Bahía de Cochinos, que fracasó estrepitosamente porque Kennedy no le dio apoyo aéreo, somos marxistas, leninistas y siempre lo hemos sido. Con eso se desayunaron los cubanos en la Plaza de la Revolución. Algunos sabían, pero la gran cantidad de gente, nunca hubo elecciones, nunca más. Pluralistas, siempre había que votar como en China y en Rusia, el Partido Comunista, nunca hubo elecciones libres. El 3 de noviembre del 58 fue la última elección libre en Cuba, que ganó candidato a presidente meses antes de la revolución, que ganó el primer ministro de Batista, pero nunca más hubo. No hubo elecciones, no se volvió a la Constitución de 1940, que era modélica, no hubo ninguna de las promesas de Fidel de lo que es un régimen liberal que tenía Cuba. Sí se empezó a hacer algo bastante con la salud y la educación en el interior del país, porque las grandes ciudades, La Habana sobre todo, tenía índices muy, muy altos, cosas que la revolución no dice y la gente no cree.
tenía índices muy altos comparados, ingesta de proteínas por habitante, educación, etcétera, con Argentina, con Chile, con Uruguay, con Costa Rica, de los más altos, algo que nunca reconoce la revolución. Pero previamente. No en el interior. El interior Sí. era pobre, sin médicos, imperaba el monocultivo del azúcar, en fin. La segunda traición para mí, que las pongo en el libro, es, bueno, lo que vino después, del 61 al 91, que cae la Unión Soviética y ahí cae estrepitosamente Cuba, la peor crisis de su historia, porque en realidad Cuba había estado mucho más dependiente esos 3 años de la Unión Soviética de lo que había estado antes de la revolución, cuando dicen el imperio norteamericano, mucho más estratégica, militarmente, económicamente. La Unión Soviética no solamente le daba combustible a cambio de azúcar, sino lo que necesitaba, todos los productos, con los países del este de Europa. Al caer todo eso, se empezó a exigir a Fidel, por ejemplo, que pagara las deudas. 35.000 millones de dólares de aquella época debía Fidel. Claro, su mayor acreedor obviamente era la Unión Soviética. No quiso pagar, dijo, no, ustedes cambiaron el régimen, yo no tengo por qué pagar. Bueno, se enfrió la relación con Rusia en la época de Yeltsin, hasta que llega Putin, que vuelve a poner el pie y condonó en el 16, creo que fue, o 14, 16, Putin, un viaje que hizo de Argentina, primero pasó por Cuba, condonó el 90% de la deuda, con eso volvió a poner el pie, como tenían los comunistas soviéticos, y bueno, y es lo que tenemos ahora. Eso es básicamente, a mí me gustó siempre, yo antes daba charlas en las universidades cuando podía, sobre la actividad diplomática, y eso también es algo que en Argentina mucha gente no tiene idea de lo que hacemos, ni idea. Ahora me vas a contar un poco, pero Sí. antes quiero preguntarte, vos Dime. llegás en 2006 a 2006, Cuba. justo cuando se había enfermado Fidel. Porque viste que escuchamos muchas veces hablar de Cuba, de quienes defienden el modelo y de quienes siempre sostienen de que es afuera. un paraíso Siempre de y afuera. de quienes lo cuestionan muchísimo. ¿Vos qué visión tenías antes de ir y qué visión construiste desde que llegaste? Mi posición, no lo puedo negar, mi convicción política, y además nosotros, como los militares cuando empiezan su carrera, juramos delante del presidente y del canciller y con nuestros padres, al iniciar la carrera, lealtad a la Constitución. Yo empecé en el 83, cuando termino nuestra formación en el Instituto de Servicio Exterior, y nosotros juramos lealtad a una Constitución que, les guste a muchos o no les guste, es esencialmente liberal. Esa es mala palabra para mucha gente, pero es la de Alberdi, es la Constitución que recepta mucho de Estados Unidos, 3 poderes, separación de poderes, libertad de mercado, etc. Y a esa me atengo, a sobre todo la libertad, independencia estricta de la justicia, es la que tenemos. Entonces, eso te puede decir para dónde apunto por convicción, no porque tenía que jurar, sino por convicción. Sí. Ahora, te toca ir a Cuba y vos ya sabías... Había leído, por supuesto, sabía más o menos de qué iba la mano. ¿Y eso cómo es? A vos perdón la ignorancia de las preguntas, pero a vos como diplomático te dicen, te toca Cuba, está la posibilidad de Cuba. Me ofrecieron vos podés negarte, digamos. Sí, yo hace 8 años que había vuelto a Alemania, me quedé mucho tiempo en el país. No nos solemos quedar tanto, 8 años. Se produjo el ascenso a ministro plenipotenciario con acuerdo del Senado. Bueno, Pedro, está vacante, ¿qué te parece? El embajador era político, Darío Alessandro, famoso del Frepaso, la mano derecha de Chacho Álvarez, muy buen jefe, muy buen jefe. Siempre se critica genéricamente a los embajadores políticos, por ahí unos muy, muy buenos. Un hombre de diálogo, un sociólogo. Una de sus misiones era negociar la deuda que Cuba aún nos debe, que son hoy en día casi 3.000 millones. La misión Helbert de Perón del 74, nunca fue pagada. Y la otra en ese momento, permitir la salida de la famosa neurocirujana Hilda Molina, no sé si te acordás. Sí. Yo la conocí en Cuba, cuando yo me fui, ella logró salir, justo en el 2009. Tenemos una gran amistad, nos entendemos bastante, estaba cuando le dieron la visa. Y bueno, en ese tiempo, en esos 3 años, yo quería ver para qué se hizo la revolución. Me hablan de una crisis. Entonces, hago lo que no se suele hacer porque la gente no va a Cuba 2, 3 años. La recorrí entera, de punta a punta. Nosotros decimos de aquí a Ushuaia, ellos dicen de la punta de Maicí, Cabo a San Antonio, totalmente de este a oeste. O en auto, o en avión, o en ómnibus. Y la isla de la Juventud, chiquita, que está al sur, que es donde estuvo preso Fidel en 53 cuando quiso tomar el cuartel Moncada.
Hablé con cubanos dentro de lo que un diplomático puede hablar y que los cubanos se animen a hablar con un diplomático, con el sistema que tienen, no es fácil, y empecé a hablar, y empecé a recorrer, y me seguía preguntando, para esto se hizo claro. Lo más grave de la historia cubana económicamente fue cuando cayó la Unión Soviética, del 91 al 97, 98, lo más grave. Ahí recién Fidel se abre, 90, 96 quizás, sí, al mercado. Y después vuelve para atrás. Ahora, lo más grave es que, Pedro, que la gente tenía que qué. Porque uno ve imágenes muchas veces, hace poco veía imágenes de un documental del supermercado cubano, en donde en las góndolas hay el 80% de papel higiénico. Digamos, sí, ¿no? Yo lo he visto. Ahora está mucho peor, que cuando yo estaba faltaban muchas cosas, pero además Cuba es muy dependiente, como Haití, como otros países de la región, del petróleo, del combustible para la energía, y hay muchos cortes de energía. Ahora hay muchos más. Cuando yo estaba había menos, pero yo necesitaba una planta eléctrica o un generador, si no, había horas del día que no había. Vi muchas diferencias, por ejemplo, entre hospitales para cubanos y hospitales para extranjeros. Yo mismo estuve internado con una deshidratación severa, 12 horas en terapia intermedia, y después me enteré que me cobraba mucho más que acá en Buenos Aires. Es decir, el extranjero paga y muy caro, y al cubano le faltan muchas cosas. Hay farmacias para cubanos, farmacias para extranjeros. Las farmacias para extranjeros, que a veces mis empleados me pedían remedios porque en la de ellos no había nada. Los docentes, muchos habían dejado la docencia, que es junto con la salud, la medicina, dos profesiones socialmente muy importantes en Cuba, porque con propinas en un hotel de Meliá ganaba mucho más un médico o un empleado que un médico, mucho más. Entonces, un mozo juntaba más guita de propina que un... Mucho más. En todos esos países, en todos esos sistemas, se sabe que la dirigencia, la clase dirigente, deportistas, artistas afines, están mucho mejor que todos los demás. Pero es que la famosa igualdad que tanto persiguió Fidel, no solamente no existía ahí, que pasa en todas partes con un sistema similar, sino que se había permitido que mozos de restaurantes o personal que trabajaba con turismo ganaba mucho más que una profesión reputada, muy reputada en el sistema, es decir, la igualdad ahí se había quebrado, ¿no? Protestas como las del año pasado no había visto. En el futuro, en el pasado hubo. En el 94, lo peor de esa crisis, cuando cayó la Unión Soviética, se produjo el maleconazo, el 5 de agosto. Un buen grupo de gente se juntó en el malecón habanero y empezó a protestar. Pero apareció Fidel, los tranquilizó y, como pasaban momentos de crisis muy, muy graves, abrió las compuertas. Bueno, váyanse los que quieran, como había pasado en 1980 con el Mariel, y después pasó también el año pasado. Pero ya la gente empezaba a ver que al cabo de tanto tiempo, y es lo que digo, planteo en el libro, no es el embargo el culpable, que es un embargo, no un bloqueo. Cuba nunca tuvo un bloqueo. Un bloqueo tuvimos nosotros en la época de Rosas, se celebra el domingo, el Día de la Soberanía, cuando los anglo-franceses bloquean el puerto de Buenos Aires. Eso es un bloqueo, no te dejan salir, no podés comerciar. Lo que dictó Kennedy en el 63 fue un embargo, no comerciar, ni vender ni comprar a Cuba. Pero eso después se alivia en el 2000, empiezan a vender productos, y además Cuba es un global trader, podía comerciar con todo el mundo. Lo que nunca anduvo, Sebastián, es el sistema. Las marchas y contramarchas, el ensayo y error, el colectivismo exagerado y una obsesión de Fidel Castro con el igualitarismo, que es imposible, nunca se pudo dar. Sí, uno lo escucha y, digamos, a priori cuando alguien te dice, bueno, diferencias sociales, económicas como las de la Argentina son dolorosas, uno ve que hay un muy pequeño grupo de argentinos que tiene la inmensa mayoría de la torta, y es un sistema desigual, casi violento. Lo mismo, digamos, Chile, Brasil, sí, es cierto. Digamos, vos lo que decís es aspirar a esa igualdad ese igualitarismo exagerado de no permitir ninguna profesión mínima que te diera el afán de lucro. Al faltar el afán de lucro, ahí es donde falla la revolución. ¿Qué pasó? Viste que en el caso de Cuba, a mí, digamos, yo nací en el 86, es decir, siempre que veía algo de Cuba con Fidel Castro, y siempre me pregunté qué va a pasar el día que no esté Fidel.
como pasa con un montón de otras cosas, ¿no? Tal vez uno hoy lo pueda pensar qué será de la Rusia después de Putin, digamos, qué será de un montón de cosas, y ni siquiera te hablo de política, digamos, de deporte, qué va a ser de la vida de tal después que no esté este. Sin Messi. Sin Messi, ¿qué va a pasar con la selección el día que no esté más Messi? Que ojalá falte otro mundial más después. Ahora, ¿qué pasó en Cuba después de la muerte de Fidel? Yo me acuerdo que estaba, la muerte, yo no estaba en Cuba, pero cuando Fidel se enferma, un mes después de volver de aquí, de la reunión en Córdoba, cuando fue a la casa del Che en Altagracia, se enfermó, y se enfermó gravemente. No fue cáncer como mucha gente creyó, pero se le empezó a complicar mucho hasta que falleció, años después, el intestino. Cálculos, cosas muy severas. Ahí toma Fidel la posta. Fines de julio, fines de agosto del 2006. Y yo llego un año después. Cuando yo llego tiene lugar una reunión de no alineados en Cuba, ya la presidía Raúl. Y en febrero, elecciones a la cubana del año siguiente, del 2008, perdón. Raúl le dan, como fija la Constitución cubana, 2 mandatos, 10 años. Me acuerdo que cuando se produjo eso, febrero del 2008, yo estaba a cargo de la embajada, durante 6 meses estuve. Me llamaban los medios de Argentina. Bueno, el ministro, ¿qué pasa en las calles? ¿Está renunciando Fidel? ¿Está Raúl haciéndose cargo? ¿Qué ve usted? ¿Salió por el malecón? Y no pasaba nada en un sistema como ese. Todo siguió exactamente igual. Incluso había habido muchas expectativas. Con Raúl se va a abrir algo, la economía privada. No pasó absolutamente nada. Hay 2 mandatos. Yo me vuelvo en el 2009. Me tocó a mí recibir a Cristina Kirchner, con la embajadora que recibimos en ese momento, enero del 2009, cuando estaba asumiendo Obama. Fidel estaba muy entusiasmado con Obama, después se arrepintió de entusiasmarse. Años muy, muy importantes, y yo me fui en septiembre, me fui a Finlandia. Ya había logrado salir por mérito, digamos, trabajo con otra estrategia que adoptó Cristina Kirchner. La dejan salir meses después de que ella fue a Cuba y un mes antes de que yo me fuera. Se produjeron cosas buenas. Nunca se habló, que yo sepa, hasta hoy, pasaron varios gobiernos, nunca se habló de la deuda. La deuda con Argentina nunca se pagó. Después, como dije, Putin en el 2016 conmutó la deuda más grande que tenía Cuba, el 90%, es decir, Japón también. Japón era el primer deudor privado, acreedor privado de Cuba, nosotros éramos los segundos. Al final también terminaron negociando con una quita impresionante. Empieza el gobierno de Kirchner, va Bielsa, canciller, trata de negociar lo de la deuda, cómo se puede pagar, y le presentan un proyecto de quita, de refinanciación, que según me dijeron, yo no lo comprobé, pero me dijeron, cuando llegan y se lo muestran en La Baña, ministro de Economía, la rompió y la tiró. La quita era tan impresionante, pero fue la que después hicieron Rusia y Japón. Sí. En fin, ese es un dato, ¿no? La deuda empezó con 2 tramos de 600 millones en el 74, cuando fue Helbart, en plena época de Perón. Helbart tenía contactos con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Todavía yo veía en La Habana, Ford Falcon, Peugeot 404, y habían llevado también cosechadoras, en fin, bienes de capital. El préstamo no fue en dinero, pero es lo que nunca se pagó. Después Alfonsín, cuando fue, sí, hizo algunos préstamos en dinero que no sé si llegaron a pagarse algo, pero el grueso no se pagó. Ahora, muere Fidel y Cuba sigue en lo mismo. Y todo sigue igual, y ahora está Díaz-Canel, después de que terminó sus 2 mandatos Raúl, pero Díaz-Canel es un personaje, digamos, lo que vendría a ser un presidente en una democracia europea, o un rey europeo. Los que mandan son la gente que ya promedia los 90 o 91 años, los comandantes de la revolución que quedan, y especialmente se habla para el futuro de Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín es hijo de Raúl. Ninguno de los 4 hijos varones de Fidel Castro heredarían el poder. Fueron siempre alejados de la política. Es un sobrino después de que Fidel muere Castro. Su padre. Claro, no, por eso, cosa que podía, digamos, nosotros hablamos de dinastía similar al sistema dinástico comunista como el de Corea del Norte. Pero Corea del Norte es abuelo, hijo, Así que vos imaginás que Cuba va a seguir con el mismo modelo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, además Cuba está asistida, se sabe eso. Hay un viejo adagio, sobre todo en la política: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y los que están asistiendo a Cuba, además de Venezuela, además del petróleo venezolano, que no alcanza para mantenerla, son Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Eso se sabe perfectamente.
no es una exageración. Así como los periodistas dicen que tienen, digamos, fuentes que no pueden revelar, los diplomáticos y los analistas también. Se sabe perfectamente. Del mismo modo que ahora hay mucha alarma voy a sacar un poco de tema, por el triunfo de Lula, el comunista Lula. La gente se olvida que Lula tuvo 2 periodos, está bien, con acusaciones de corrupción, pero nunca fue comunista. Era un partido laborista brasileño, trabalhista, pero se atuvo a la economía de mercado, nunca fue nada colectivista, nada comunista. Sí era amigo de Fidel Castro durante décadas. No, porque Lula fue el que creó el Foro de San Pablo. No, el Foro de San Pablo lo creó Fidel Castro. Y el término socialismo del siglo XXI también es de Fidel, no es de Hugo Chávez. Hay mucho, se dice mucha cosa, pero no hay información. Me quedan unos minutos y tengo un par de temas para preguntarte. Primero vos decías, después me fui a Finlandia. Para el gualeguaychuense, Finlandia seguramente esté mucho más presente que para el resto de la Argentina. Para nosotros Finlandia es lo mismo que una pastera, digamos. Desde ahí llegó lo que fue Botnia, que hoy es UPM, y que generó un punto de quiebre en la historia de la ciudad. Muy probablemente incluso Gualeguaychú a partir de ahí, tal vez antes, pero sin dudas la efervescencia de la lucha medioambiental de una ciudad que está muy involucrada con las causas medioambientales tiene como disparador ese episodio. Te tocó estar en Finlandia en esa época. Yo creo que todavía, por ejemplo, estaba el puente cortado con el Uruguay. Sí. ¿Qué se veía del otro lado? La relación estaba congelada, lamentablemente, y esto lo digo además como nieto de uruguayas por parte materna. Para mí lo peor había sido con Uruguay. Está mucho más cerca. Fuimos casi el mismo pueblo durante siglos. Más grave que con Finlandia. Con Finlandia estaba congelada, porque a mí cuando me trasladan a Finlandia porque me tocaba otro destino, dice el jefe de personal, me llama, bueno, Pedro, te vas de la Cuba de problemas con Hilda Molina y vas a Finlandia. Igual estaba entusiasmado, ¿no? Que va a ser algo más que cambio climático, porque de los 40 grados pasé a 30 bajo cero, pero te vas a la Finlandia del problema de la pastera. Pero estaba congelada, muy atentos, muy amables. Yo tengo una posición bastante objetiva que quizá no sea muy del gusto de la ciudad donde estoy ahora. Porque en una de las reuniones que estuve a cargo de la embajada varios meses, con una subsecretaria de América Latina, una mujer de carrera diplomática, pero me llamó por otro tema. Las pasteras no eran tema conmigo, no se tocaba. ¿Y qué va a tomar el ministro? Bueno, por favor, un vaso de agua. Entonces me trae un vaso de agua, se la hizo muy bien y tenía razón. Tome, ministro. ¿Sabe de dónde sale esta agua? No, señora. De un lago nuestro, muy cercano a una pastera. Me dejó mudo. Me dejó mudo. Después con el tiempo me enteré que acá hubo un grupo de periodistas que fue invitado y fue a Finlandia. Y cuando volvió con opinión bastante cambiada de lo que había que creer en ese momento. Es decir, mi posición, prefiero, no sé si cae muy bien. No importa, pero porque de hecho los argentinos justamente lo que deberíamos ser es mucho más amplios y tolerar las distintas posturas. A mí la inquietud que me surge, nos vamos a meter más de lleno en el tema pasteras, es por qué esas potencias económicas deciden mudar esas empresas a lugares como la Argentina o como el Uruguay. No, ¿por qué vienen a producir acá? Yo creo que es un tema de personal, es un tema que ellos ya tienen bastantes. Igual, por donde yo sé, ahora es más que nada para embalaje, ya prácticamente no es tanto para papel diario. Le voy a contar algo. Total, al volver de Finlandia, al 2012, en reserva con mi mujer, que es bióloga alemana, nos vamos a la pastera, en total reserva. No lo he difundido mucho. ¿Esta pastera de acá? A la de enfrente. Sí. Me la muestran, me explican todos los finlandeses. Muy bien, yo fui a Colonia, me llevaron, me trajeron. Yo quería ser objetivo, había estado allá. El tema no había sido un issue mío, un tema mío. Entonces, salvo es el tema del agua, no se hablaba tanto del tema. Cuando falleció el expresidente Kirchner, estaba yo a cargo, me tocó conseguir un retrato, hay que, preparar el libro de firmas, y vino el vicecanciller a la embajada a dar sus condolencias. Un tipo muy, muy correcto. Dijo, en pocos meses más yo voy a ir a Argentina. Era una especie para destrabar la cosa. Y fue recibido aquí, en la Cancillería, por el vicecanciller en ese momento. Un embajador finlandés de carrera muy correcto. Como digo, después de las condolencias por Kirchner, vino a eso. Después de esa visita que voy a la pastera, a las pocas semanas, con mi mujer,
agarramos el auto y nos venimos aquí a Gualeguaychú, 2012. Yo sobre esto escribí un artículo después con seudónimo. Yo estaba en la carrera y era la época de Cristina. Hablé con un bioquímico que me habían conseguido, charlé, fui a la playa de Ñandú Baizal, que creo que se llama así, Sí. y el bioquímico de Gualeguaychú, honestamente no recuerdo el nombre, tampoco hace falta decirlo, me dijo, mire, ministro, depende del viento tenemos olor, pero contaminación, no. Después sale el fallo de la Corte de La Haya. La Corte señala, bien, en el fallo, que había Uruguay estado mal al no haber habido información previa de levantar la pastera. Pero que no, y lo dice el fallo de la Corte de La Haya, no contamina. La extensión, el volumen del río, la distancia que yo la vi con mis ojos. Desde la playa de Ñandú Baizal hasta la pastera, no sé cuántos kilómetros hay, porque tampoco es justamente enfrente, sino que es de acá, ponele acá. Entonces, y lo que fui hablando con otra gente técnica, etcétera, sí depende del viento un olor fuerte. Ahora, de nuevo, y eso me lo dijeron también en la planta, en la pastera, con el volumen y la fuerza del río Uruguay y a la distancia que se está, no de Ñandú Baizal, de Gualeguaychú, contaminar, señor, me dicen, es muy, muy difícil. Se entiende el tema del olor, se entiende, y eso es lo que, ya que me preguntas del tema, te tengo que... Desde tu punto de vista, está bien. Exacto. ¿Vos Desde el punto de vista de la Corte de La Haya, no mío. Sí, lo del fallo de la, Claro. de la Corte, ahora... No consulta previa, mal Uruguay, pero contaminación no puede. No se puede. Acá el grupo de ambientalistas que sigue trabajando en el tema, Sí. Sí, y siguen reclamando que no se hacen las mediciones como corresponden, que no están los medidores de aire en los lugares de donde, digamos, como que se arman las mediciones para que den bien, digamos. Sí, la pena fue más con Uruguay, el tema de cerrar el puente. Sí, a mí fue algo que yo también siempre tuve una postura en contra. Estoy en contra de todo ese tipo de medidas. Entiendo que, no sé, podría haber durado el corte un tiempito para llamar la atención de los grandes medios. Se extendió mucho en el tiempo. Lo he hablado incluso con ambientalistas. Y difería mi postura de la de mi padre en aquel momento, que estaba a cargo del diario, y nos chocábamos por ese tema puntual. Yo tengo otra visión muy distinta a la tuya en cuanto a la... ¿Qué pensaba tu padre, por ejemplo? No, mi padre se oponía totalmente, creo que estaba hasta a favor del corte. No, había una visión en aquel momento yo creo muy radicalizada acá en la ciudad. Sí, a mí me llaman la atención estas grandes empresas multinacionales que vengan a estos lugares del mundo. El fin de semana estuve en Uruguay, el fin de semana pasado, y pasaba por la zona de Canelones, Mercedes, Canelones, y en el centro están todas las líneas, los rieles del tren, que es una estructura que está armando la propia empresa para... Y pensaba, la verdad, venir a países en donde no hay nada, como en Uruguay. A mí me llama la atención, que vengan a estos lugares del mundo a invertir acá. Este tipo de empresas me alerta, pero bueno, siempre por eso... Te lo decía recién, siempre me parece interesante escuchar a alguien que piensa distinto, ¿no? Si uno habla siempre con gente que piensa igual que uno, es... Yo pregunté, acá se comentaba, no voy a dar nombres, pero se sabe el nombre, que no se había instalado acá por coimas, ya sabemos, senador y gobernador. Sí. Y fui una vez conocí a un abogado, que es un abogado de la pastera, pero un abogado argentino. Me dijo, no crea, Pedro, no era eso solo. Uruguay ya estaba preparado y Uruguay había, no sé cómo está Entre Ríos la biomasa, pero por ejemplo sé que la de Corrientes es muy superior, más grande. Y lo que Uruguay empezó a hacer hace años antes de instalarse, es cultivar a lo loco eucaliptus, que es un árbol que creo que tiene más de una, es muy rápido, digamos, porque esto es rentable si el árbol crece rápido. Sí. Así que también era por eso. No se están levantando más, que yo sepa, hasta donde yo sé, pasteras en Finlandia. Ya tienen bastantes porque tampoco las demás. Y probablemente haya un tema de costos, seguramente. Tengo un tema más que me interesa saber y antes de cerrar la nota, que ha sido muy interesante escucharte. Lo decíamos, estuviste en Alemania, estuviste en Cuba, estuviste en Finlandia, estuviste en un país muy desarrollado como Finlandia, más allá de esta particularidad de la que nos quedamos hablando. Es un país que tiene un montón de virtudes. El país de Nokia. Un sistema educativo de excelencia. Totalmente. ¿Por qué a los argentinos
estamos condenados al fracaso en vez de al éxito, como dijo alguna vez un expresidente. Digo, ¿por qué reiteradamente nos va mal? Y cambian el gobierno y nos entusiasmamos y nos vuelve a ir mal, y vuelve a cambiar el color político del gobierno y nos volvemos a entusiasmar y nos va mal. ¿Vos qué pensás? Es muy difícil interpretar el pensamiento de ahora, creo que somos 46, 47 millones de personas. Sí. Bueno, ni un censo podemos hacer. Hicimos un censo y todavía no sabemos bien los datos. Así puede haber muchos temas, y eso sí, es una respuesta para una nota, porque puede haber muchos elementos, temas culturales, una propensión al intervencionismo, una propensión cultural. Personalmente estoy en contra del exceso de planes, de subsidios, que quitan la cultura del trabajo. Los países que estamos mencionando no tienen esa cultura. Son países de welfare state, estado de bienestar, pero no tienen exceso de subsidios, de planes. Corrupción, también, no 100%, porque mucha corrupción. Son muchas cosas que se suman, muchos elementos que se suman. También podría decir, después de Finlandia, años después, fui a Haití, que está mucho peor que Cuba, y nada que ver con Finlandia. Ya es un país casi fallido. Cuando yo llegué, la misión de paz se iba, ahora va a volver una misión de paz, con todo, encima le pasan todas, terremotos, huracanes. Mi próximo libro va a ser sobre Haití, yo estoy buscando material. Es complejo, pero hay que buscarlo en la historia de Haití, la historia de la revolución de Haití. Ahí arrancan muchas cosas. 20 años fue de Estados Unidos, en el siglo XX lo tomó el país, es decir, hay mucho para hablar. Pero es muy difícil responderte con pocas palabras por qué estamos como estamos. No creo que estemos condenados al fracaso. Creo que hay que cambiar algunas cosas. Vamos a ver si en algún momento se puede cambiar, si se toma conciencia, por ejemplo, de que no se puede gastar más de lo que se tiene, que el problema que tenemos no es solamente el dólar y el FMI, sino achicar de alguna manera racional el enorme gasto público que ya no da más. Creo que son muchos temas. Ahora sí te hago la última. Sí. ¿Cómo se entusiasma? No estamos condenados al fracaso, porque además sería muy frustrante pensarlo así. Pero ¿cómo se entusiasma el que nos está escuchando del otro lado con un gobierno que está fracasando y con la alternativa de un gobierno que fracasó hace 3 años? Digamos, a los que están hoy les está yendo horrible, y a los que estuvieron antes les fue horrible también. Digo, ¿de dónde sacamos esperanza para el año que viene? La única esperanza es que si hay cambio de gobierno, como parecería que va a haber, según estadísticas, no sé si volverán exactamente los mismos, pero supongamos que no cometan los mismos errores, porque si no, en otros 4 años va a ser una cosa de nunca acabar. Que hubiera políticas de Estado que, o los actuales o los que sigan, que se alternen, tomen conciencia que hay cosas que hay que cambiar estructurales. A veces es difícil, contraría un poco la militancia, la ideología. De eso trata también mi libro sobre Cuba. ¿Es militancia, ideología o la realidad tangible? Esto es realidad tangible. La realidad tangible es que hay cosas que hay que cambiar. Pedro, gracias por venir. Por favor. Escuchás a Pedro Von Eiken, estuvo con nosotros en el Día de Cero. Ayer presentó su libro Testigo de una revolución traicionada. ¿Dónde se puede comprar el libro? ¿Está en la librería de la ciudad, Pedro? El libro está, no sé aquí, pero en Buenos Aires, en las grandes, el Ateneo. También está en Mercado Libre y también está en la versión Amazon, electrónico. Muy bien, ahí pueden conseguir el libro de Pedro sobre la revolución cubana. 11:39, nos queda el tramo final del programa, no te vayas. En 104.1 Vivís la radio. Ahora cero.